¿Se escucha? Sí, doctor, sí se le escucha. Buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, para empezar el día de hoy, el tema encomendado es soporte cardiovascular avanzado. Me presento, soy el médico cirujano Jonathan Gustavo Chachao Almerco, egresado de la Universidad Nacional del Centro de Turín, realizando la maestría en gerencia en servicios de la salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y diplomado de doctoría médica en la Universidad Continental de Huancayo. El tema encargado al día de hoy es el soporte cardiovascular avanzado, el cual vamos a desarrollar a continuación. Como podemos apreciar, es un tema muy importantísimo. Hace tiempo vimos el soporte cardiovascular básico, ahora estamos viendo el soporte cardiovascular avanzado. Y podemos desarrollar de la siguiente manera. El objetivo de la clase es desarrollar fundamentos del soporte vital básico y avanzado, tratamiento cardiorrespiratorio, el manejo de la vía aérea y soporte ventilatorio, asimismo el uso de medicamentos a utilizar, tratamiento de las bradiarritmias y las taquiarritmias. Vamos a notar que la reanimación cardiovascular, cardiopulmonar, no es tan fácil como realizar solamente 30 compresiones o ventilaciones nada más, sino involucra un proceso disciplinado, un proceso consensuado, que tenga ciertos parámetros, ¿no? Ejemplo, la compresión, que es el empuje fuerte y rápido en el centro del pecho. Exactamente, la compresión es a nivel de la altura de la hipófisis sifoides. ¿Cuánto realizamos? Con 30 compresiones. 30 compresiones. Asimismo, a nivel de la vía aérea, ¿qué se hace? Inclinamos la cabeza de la víctima hacia atrás y levantamos la barbilla para abrir la vía aérea, ¿no? Porque a veces los pacientes se pueden atragantar, se pueden asfixiar con coágulos, con sangrado, y digamos, extender el cuello nos ayuda a aligerar o aliviar este tipo de riesgos, potenciales riesgos. La respiración debe ser, por lo general, boca a boca, ¿no? Con la pandemia había cambiado, que se requería oxígeno, el tema del COVID, pero sin embargo, se mantenía, ¿no? Se mantenía viendo este tipo de expresiones. A ver. Vamos a ver la eficacia rápido y efectivo. La desfibrilación debe ser temprana y se debe aplicar a ritmos desfibrilables, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Estas mejoran la sobrevida del paciente. Debe haber un acceso vascular, administración de medicamentos y vía aérea avanzada. Estas mejoran la progresión de la circulación espontánea. Como la Sociedad Americana de Cardiología cataloga, hay dos tipos de cadena de supervivencia, la extrahospitalaria y la intrahospitalaria, y esta le va a dividir por eslabones. En este caso estamos encontrando 5 eslabones. El primer eslabón es el reconocimiento y activación del sistema de emergencias. ¿Qué hacemos en ese momento? Deberíamos llamar al 105, SAMU, bomberos, policía, etcétera, ¿no? Que nos puedan dar una mayor ayuda, un mayor soporte. Porque por más personal de salud que seas,
A veces solo no vas a poder realizar todo el procedimiento de llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿qué hago primero? Agarro y activo el sistema de alarma. El sistema de respuesta me va a ayudar a nivel a mitigar la emergencia. El segundo eslabón es Doctor, realizar el... disculpe. Sí, ¿Puede hablar un poco más fuerte, por favor? Se le escucha bajito. ya. Mi audio está el máximo. A ver. Mi audio está el máximo. A ver, un momento. ¿Ahí se me escucha? Ahí un poco más. Está bien, doctor. Sí, se le Ya, escucha. entonces, el siguiente es hacer un RCP. El primer eslabón es activar el sistema de emergencia. Llamar al 105, SAMU, bomberos, etc. Para dar parte de que ha habido un accidente, ha habido un incidente o ha habido, digamos, un cuadro de un paro cardiorrespiratorio y, digamos, un paciente se ha desplomado, se ha desvanecido o aconteció algún evento adverso. Entonces, ¿qué hago? Activo el sistema de emergencia. En este caso estaría llamando, como les decía, 105, SAMU, bomberos, ambulancia, la policía, el serenazgo, etcétera, a cualquier, digamos, institución que me pueda brindar el primer soporte. El segundo eslabón involucraría hacer el RCP de calidad inmediata, ¿no? Que sea rápido, pero a la vez eficaz. Seguidamente, el siguiente eslabón es una desfibrilación rápida. Como mencionábamos, esto es el manejo en un lugar extrahospitalario, ¿cierto? Vemos, la desfibrilación debe ser rápida. Encontramos hay máquinas que son bifásicas y monofásicas. Las bifásicas de 360 joules y las monofásicas de 200 joules. El siguiente eslabón es, una vez ya realizado la desfibrilación, activar el sistema de emergencias básicos y transportar al paciente, ¿no? Al establecimiento de atención más cercano, sea un hospital, sea una posta, sea una institución prestadora de salud. Seguidamente, se tendrá que hacer ¿qué cosa? El hospitalizado, el paciente, se le brinda tratamiento avanzado y cuidados post-paro cardíaco para estabilizar al paciente, para darle un mejor soporte y apoyo. El otro es la cadena de supervivencia, pero de un paciente que sufre un paro cardíaco en un ambiente intrahospitalario. En acá ya vamos a ver que no es muy diferente, ¿no? Ejemplo, el paciente ingresa por no sé, un dolor en el pecho, que se irradia a la mandíbula, que se irradia al brazo izquierdo, y se ubica en la región precordial, por ejemplo, ¿no? Estando ya en el hospital, puede presentar de manera súbita una descompensación, y nosotros ahí podemos notar qué hacemos. Reconocemos y activamos el sistema de respuesta a emergencias. En este caso, ¿estaría llamando a quién? Estaría llamando al jefe de guardia, al servicio de cardiología, al servicio de cirugía cardiovascular para ver qué podría estar sucediendo ahí. O incluso interconsulta a neurología para ver si el paciente está inconsciente, pero respira y por qué motivo. Pero viendo que el paciente está inconsciente, el paciente está un poco mal, el paciente tiene una respiración jadeante, una respiración lenta, entonces yo realizo una reanimación cardiopulmonar inmediata, ¿no? De alta calidad. Realizo el proceso de desfibrilación auricular y finalmente lo hospitalizo y le doy un soporte vital avanzado y los cuidados que se debe dar post-paro cardíaco, ¿no? Debemos notar lo siguiente, que para considerar que un paciente se encuentra en un paro cardíaco, debe responder o debe cumplir los siguientes requisitos: que el paciente se encuentra en un estado de inconsciencia, que el paciente no responde, que el paciente no te contesta el llamado. Siguiente es que el paciente no respire o tiene una respiración jadeante, una respiración boqueante, ¿no? ¿Qué hago? Activo el sistema de respuesta de emergencias. Y yo, después de activar el sistema de respuestas de emergencias, ¿qué hago? Inicio el RCP. Para eso nos estamos entrenando el día de hoy. Y hacemos compresiones eficaces y compresiones de mayor calidad. Después de realizar el RCP, si aún yo no he podido controlar la frecuencia cardíaca, el paciente persiste en ese estado, ¿qué me compete hacer como siguiente nivel o siguiente paso?
voy y utilizo el desfibrilador. Y el desfibrilador, en algún momento, incluso antes de realizar algún procedimiento, tiene que realizar un EKG, y la máquina le va a indicar y le va a decir en qué momento se debe realizar, en qué momento se realizará la desfibrilación, y ver si es que el pulso es desfibrilable o no. Primeramente se debe comprobar el ritmo, ¿no? Y aplicar descargas, y si procede, repetirla cada 2 minutos. A ver. A ver, un momento, voy a colocarme bien el audio ya, para... Ya, como las recomendaciones, primero nosotros debemos buscar la seguridad del lugar, ¿no? Como les mencionaba, uno debe buscar, si encuentra un paciente inconsciente, un paciente con una respiración débil, jadeante o boqueante, ¿yo qué debo hacer? Automáticamente debo buscar la escena segura. Debo buscar que el paciente se encuentre en un ambiente seguro, un ambiente donde no encuentre, digamos, algún tipo de riesgo de que yo al momento de brindarle el soporte, la persona que vaya también lesionarse o adquirir o tener un golpe o digamos llegar al mismo estado es la persona que está socorriendo. Para eso, ¿qué debe hacer? Debe tratar de buscar, primero no es, cuando ven un paciente es así, inconscientes, puede estar en el piso, en la calle, ¿qué hacen? Si hay accidente de tránsito, se ponen triángulos de seguridad. Si hay, digamos, hay algún tipo de alteraciones, incluso se ponen cordones, cintas, para poder evitar que pueda suceder otro evento adverso. Seguidamente, debo reconocer el paro cardiorrespiratorio, debo comprobar si el paciente responde, si está consciente o está inconsciente. Si el paciente no respira o solo jadea, es decir, el paciente no respira normalmente, o sea, la respiración es débil, ¿no? Si no se detecta el pulso en un plazo de 10 segundos, por ejemplo, se tiene un pulso débil, no un pulso lento, y eso lo podemos encontrar ¿dónde? En los pulsos encontramos el pulso carotidio, pulso yugular, pulso pedio. La comprobación del pulso y la respiración puede realizarse simultáneamente en menos de 10 segundos. Seguidamente yo realizaré la activación del sistema de respuesta de emergencias. Si usted está solo y sin teléfono, debe dejar a la víctima el sistema de respuesta de emergencia y obtener el desfibrilador antes de comenzar el RCP. Si no hay eso, mande a alguien en su lugar y comience el RCP de inmediato, ¿no? Use el desfibrilador en cuanto esté disponible. Ahora, esto del desfibrilador, lastimosamente, es algo utópico, es algo irreal. A veces las ambulancias de nuestro estado peruano ni siquiera están equipadas. Las ambulancias de un nivel de hospital de 2-1 en adelante, por lo general, sí cuentan con desfibrilador. Sin embargo, los de primer nivel de atención no cuentan con desfibrilador. Y es algo lamentable, ¿no? Que nos limita a poder desarrollar el buen ejercicio de la medicina. No solo el personal médico, sino también todo el personal de salud. Vamos a notar que existe un colapso presenciado por una persona, ¿no? Y deben realizar, ¿cómo se llama? Activar básicamente el protocolo de llamada y alertar, ¿no? Espera un momento. En relación a las, ¿cómo se llama? A la compresión y ventilación que se debe realizar a un paciente. Normalmente, como han visto desde un primer momento, la Sociedad Americana de Cardiología indica que deben ser 30 ventilaciones y 2 compresiones, indistintamente de si exista 1 o 2 reanimadores cuando estamos hablando de un paciente adulto. Sin embargo, si tenemos un paciente niño o un paciente lactante,
si es que existe un reanimador, se realiza 30 compresiones y 2 ventilaciones. Y sin embargo, si es que hay 2 o más reanimadores, cuando estamos realizando el RCP en un paciente niño o paciente lactante, vamos a poder notar que puede ser 15 compresiones y 2 ventilaciones, siempre y cuando sea 2 o más reanimadores. Ahora, la relación compresión-ventilación con dispositivo avanzado para la vía aérea, las compresiones continuas con una frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto y proporcionar una ventilación cada 6 segundos, en total sería 10 ventilaciones por minuto, ¿no? Y la frecuencia de compresiones es de 100 a 120 latidos por minuto. Como mencionaba, la profundidad de las compresiones normalmente son 5 centímetros, estamos hablando 2 pulgadas. En niños, generalmente es 1/3 del diámetro anterior-posterior. Y en lactantes, alrededor de 1,5 pulgadas, ¿no? O sea, 4 centímetros. Como van a notar ustedes cuando realicen este ejercicio, al aplastar la región de la apófisis sifoides, van a encontrar una resistencia. Al aplastar la apófisis sifoides, que es la parte inferior del esternón, al aplastarla, va a haber una resistencia como que rebotara. Y porque si ustedes realizan con mucha intensidad o con más fuerza la compresión, incluso pueden perforar o romper, ¿no? Romper una costilla. ¿Y qué va a permitir eso? Que se pueda lesionar el pulmón, que pueda generar un neumotórax, hasta un hemotórax, ¿no? En la colocación de la mano o de las manos, ¿cómo es? Las 2 manos en la mitad inferior del esternón. O sea, lo que comúnmente estamos diciendo, en la apófisis sifoides del esternón, que es la parte inferior. ¿Cómo se coloca? Se coloca en forma de cuña. Y cuando es un lactante, se realiza pues 2 dedos en el centro del tórax, ¿no? Junto y por debajo de la línea de los pezones, de las tetillas o mamilas. La descompresión permite que la descompresión torácica completa después de cada compresión no se apoye en el pecho después de cada compresión. Y hay que reducir el mínimo de interrupciones, no deben ser estas constantes para poder ser más eficaz. Dinámica del equipo. En todo, digamos, si se quiere decir, grupo de personas encargadas de realizar este tipo de actividades, generalmente en una ambulancia o lo que es SAMU, a la cabeza siempre está yendo un médico, una enfermera y un personal técnico, que en este caso es un paramédico, ¿no? Y ellos tienen un líder, ¿no? El líder que va a organizar, supervisa las actuaciones individuales, informa a los miembros del equipo de qué se debe hacer, cuál es el plan a seguir, coordina la respuesta del equipo, cómo va respondiendo. Asimismo, entrena y asesora a su equipo, ¿no? Con ejercicios de manera constante, facilita las explicaciones y brinda un cuidado integral del paciente. ¿Cómo son los elementos? Debe haber una comunicación, ¿no? Mensajes claros, se debe limitar las responsabilidades y funciones de cada integrante, conocer las limitaciones propias, porque no siempre se va a conocer todo, ¿no? Hay muchas cosas que desconocemos. Compartir su conocimiento, intervenir de manera constructiva, reevaluar, resumir, y debe haber un respeto mutuo para llevar a cabo un buen desempeño y una buena actividad de este tipo de accionar. Yo, ¿cómo me ubico? Primero, ¿no? El líder, ¿qué debe hacer? Debe tener en cuenta estos ítems, estos parámetros. Debe cerciorarse de cómo va la vía aérea, si está permeable o no está permeable, si se va a realizar o se va a ejecutar el RCP, las compresiones, las 30 compresiones, las 2 ventilaciones, en este caso si es de persona adulta. Asimismo, observar cómo va desarrollándose esta actividad. Observo y registro, ¿no? Asimismo, brindo la medicación respectiva y de no encontrar respuesta adecuada, debo monitorizar al paciente y lo desfibrilo, ¿no? Con la máquina especial que previamente le va a pedir que se tome un EKG y que le va a indicar qué debe hacer. ¿Cómo manejo la vía aérea? En el paro cardiorrespiratorio, normalmente no hay frecuencia respiratoria.
O si estuviera la frecuencia respiratoria, esta es muy débil y el paciente se encuentra jadeante y se tiene una respiración inadecuada para mantener una ventilación y oxigenación efectiva. Encuentro pulso, sí, pero un pulso débil, ¿no? Un pulso lento. Asimismo, para hablar acerca de la frecuencia de la ventilación, encontramos que hay un dispositivo para la vía aérea. Para la vía aérea encontramos un dispositivo. Encontramos, por ejemplo, que el famoso AMBU, o también llamada bolsa válvula mascarilla. Esta bolsa válvula mascarilla, que es el famoso AMBU, nos va a ayudar a ¿qué? A realizar una respiración adecuada. Encontramos, teniendo como consideración que son 2 ventilaciones y cada 30 compresiones, una ventilación. Asimismo, podemos notar que debe haber una ventilación cada 5 a 6 segundos. Cualquier dispositivo de avanzada de la vía aérea realiza, ¿no?, una ventilación cada 6 a 8 segundos, de 8 a 10 ciclos por minuto. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué se debe buscar? Que la vía aérea se encuentre permeable. Para eso realizo maniobras de extensión, hiperextensión del cuello, para ver, asimismo, que el paciente pueda respirar mucho mejor, y a la vez realizar una apertura de la vía aérea de la boca para ver si el paciente pueda tener un coágulo dentro de la boca, o puede haber algún cuerpo extraño y este limite su respiración. A veces muchas personas solamente se asfixian, ¿no?, con algún tipo de cuerpo extraño, hasta con coágulos de sangre, y esto evita una adecuada respiración, y mucha gente pierde la conciencia y se desmaya, ¿no? Ahí vemos la bolsa válvula mascarilla, o lo que comúnmente se conoce en nuestro país, que es el AMBU, que es, después de realizar las compresiones, que son 30, realizo pues las ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones, con una bolsa válvula mascarilla. La fracción inspiratoria de oxígeno es al 100% el FIO, y la bolsa de reservorio es de 600 mililitros. Vemos que existen cánulas, como por ejemplo, cánulas que van a variar de acuerdo al diámetro, al calibre y de acuerdo a la edad que presenta el paciente, ¿no? Asimismo, vamos a notar cada uno va a tener cierta medida, ¿no? Eso lo podemos ver los médicos intensivistas o las enfermeras entrenadas en el área de emergencias, van a poder encontrar este tipo de dispositivos. Sobre todo los especialistas en canalizar, los especialistas en intubación o colocar cánulas, de este tipo son los anestesiólogos. Encontramos el dispositivo avanzado de la vía aérea. Estos disminuyen el riesgo de aspiración, ¿no? Es muy importantísimo del modo como se coloca, y ayuda a que el paciente está cerrando lo que es el espacio del esófago, y está evitando que el paciente, incluso vemos que está por encima, vemos que está ingresando este dispositivo, está por encima de como que entre la epiglotis, ¿no?, a la altura de la epiglotis, y está evitando que este paciente pueda aspirarse. Este dispositivo es fácil de usar. Dispositivo avanzado de la vía aérea, encontramos que existen diámetros, existen medidas, y para eso nosotros podemos notar que hay ciertos parámetros, ¿no?, hay ciertos grados de medición, ¿no? El famoso ADFH, ¿no? El A, la distancia que vemos es obturador esofágico, ventilación a la tráquea a través de las aberturas laterales. El D es el balón faríngeo inflado. F, el balón esofágico traqueal inflado. H son los marcadores de dientes, insertar hasta que las líneas del marcador se encuentren a la altura de los dientes. Vemos ahí la anatomía, ¿no? Vemos el tubo endotraqueal.
Seguimos con la clase, vemos indicaciones. ¿En qué casos nosotros debemos realizar intubación endotraqueal? No solo el paciente que tiene, digamos, un paro cardiorrespiratorio va a ser por cuadros de obstrucción, sino también puede ser por traumatismos, traumatismos, digamos, múltiples. Asimismo, puede tener diversas más complicaciones. Suponiendo que un paciente ha tenido un trauma maxilofacial, un trauma donde el paciente pueda romperse el tabique y el paciente está sangrando, el paciente la sangre se ha coagulado y el paciente está con un cuadro de dificultad respiratoria, el paciente, por lo que se ve, por lo previsto, el paciente no va a poder respirar. Y al no respirar, el paciente va a tener, ¿qué cosa? El paciente va a perder la conciencia, el pulso estará bajo y vamos a notar de que el paciente va a tener ya, entonces el paciente va a tener, digamos, dificultad, ¿no? Dificultad para poder respirar. Si el paciente ha tenido un trauma maxilofacial. Y entonces, ¿qué se debe hacer, no? En ese caso, por ejemplo, tú no podrías, digamos, poner una cánula binasal, no podrías colocar algún tipo de dispositivo para que el paciente pueda respirar, porque sería muy difícil. En ese caso, nosotros pasaremos a una intubación, pero una intubación endotraqueal, ¿no? ¿Por qué? Porque los requisitos, ¿cuáles son? Porque existe una inhabilidad de promover ventilación adecuada con bolsa, válvula, mascarilla a pacientes inconscientes. Asimismo, habrá ausencia de reflejos de protección de la vía aérea. Debe ser colocada por proveedores expertos con entrenamiento adecuado. Idealmente se debe colocar en menos de 10 segundos y por lo general del 6 al 25% de estos de colocación de intubación endotraqueal son mal colocados. Por lo general, esto lo realiza el anestesiólogo, ¿no? Las intubaciones, es lo óptimo. Pero por la importancia, por la premura, quien también lo realiza son los médicos emergenciólogos, lo realizan enfermeras también que a veces han hecho cursos en UCI y son de vital importancia también. Vemos que, ¿cómo se confirma que está bien colocado el correcto tubo endotraqueal? Por capnografía también, ¿no? Capnografía, que tiene una sensibilidad y especificidad del 100%. Con intervalos de 1 minuto, y vemos donde se restaura la circulación espontánea, ¿no? Siempre debemos recordar que en los estudios en los que demuestran el tiempo más oportuno para la colocación de dispositivos de la vía aérea avanzada, no hay estudio en el que demuestre que el tiempo más oportuno para la colocación de dispositivo de vía aérea avanzada. Asimismo, atrasar la intubación endotraqueal con liberación pasiva de oxígeno e interrupciones mínimas de las compresiones se asocian a la mejoría en la sobrevida y estudio neurológico del paciente. Vemos que existen, a todos los pacientes se puede realizar, digamos, todo paciente. Existen ritmos de paro cardíaco y no todos se pueden desfibrilar. Hay ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. El ritmo inicial común de un paro presenciado generalmente vamos a encontrarlo en fibrilación ventricular. Si el corazón sigue siendo viable, si el corazón sigue, digamos, latiendo y sigue estando en buen estado, el nodo sinusal puede reanudar la actividad eléctrica. Debemos recordar que existen dos nódulos, ¿no? El nodo sinusal y encontramos también encontramos ¿cómo se llama? El nodo sinusal puede reiniciar la actividad eléctrica siempre y cuando no sea dañado por completo. Las probabilidades de desfibrilación adecuada disminuyen con el tiempo. Y la fibrilación ventricular deteriora la sistolia.
La probabilidad de supervivencia de un paciente que ha sido sometido a un RCP versus otro paciente que no se ha sometido a un RCP es el que se sometió al RCP tiene una sobrevida del 21%, y el que no se sometió al RCP tiene una sobrevida del 5%. Existen 4 ritmos de paro, de los cuales de estos 4 ritmos de paro vamos a poder notar de estos 4 ritmos de paro vamos a notar que existen la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Podemos notar que estos ritmos de paro, los 4 no son desfibrilables. Los únicos ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. En cambio, la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia no son desfibrilables. Siempre debemos preguntarnos por estas 4 interrogantes, ¿no? La frecuencia. La frecuencia de el RCP, si es rápida o es lenta. Debemos preguntarnos por el ritmo, si es regular o irregular. Debemos analizar y ver si el QRS es ancho o estrecho, ¿no? Porque si nosotros vemos que el QRS es estrecho, vemos que el paciente está con una tendencia a una taquicardia. Y si el QRS es estrecho, el QRS es ancho, vamos a notar que el paciente está con una tendencia a una bradicardia. Ahora vamos a ver que de acuerdo a su morfología vamos a ver que hay ritmos y vamos a ver las ondas son monomórficas o incluso polimórficas. Como les mencionaba, ¿no? Existen ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Por ejemplo, te indica, ¿no? ¿Qué ritmo es desfibrilable? Por ejemplo, vamos a notar que la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular son ritmos desfibrilables. Sí son ritmos desfibrilables. La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son ritmos no desfibrilables. Este es un algoritmo en el cual nos indica, ¿no?, de cómo más o menos debería llevarse a cabo este tipo de actividades. Como podemos apreciar, vemos si es que el ritmo, un paciente con un cuadro de, digamos, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Veo que ¿cómo se llama? Le he sacado su EKG, le he sacado algún tipo de análisis, y el paciente tiene una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, sí es susceptible de poder realizar el RCP y por último realizarle una desfibrilación. Sin embargo, si mi paciente tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso, no se va a poder realizar su famoso RCP. Ahora, asimismo, nosotros podemos ver que el RCP va a ejecutarse previamente a la desfibrilación, ¿no? Se van a meter, el RCP más o menos va a durar un tiempo de 2 minutos, e incluso vemos si es que no hay respuesta, le debemos colocar adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos, considerando que la vía aérea avanzada y tiene la capnografía, ¿no? Y si el ritmo es desfibrilable, sí le damos descarga y el RCP
2 minutos y le podemos también dar amiodarona para revertir el ritmo, ¿no? El ritmo puede ser una taquicardia, puede ser una fibrilación auricular y nosotros le damos esta amiodarona y el ritmo va a variar y el ritmo se convierte en un ritmo extrasinusal a un ritmo sinusal. En cambio, la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso, el RCP, el acceso va a ser, digamos, por vía endovenosa o intraósea. Le damos adrenalina, 1 miligramo cada 3 a 5 minutos. Considerar la vía aérea avanzada, tomografía. Vemos si es que el ritmo es desfibrilable. Si no es desfibrilable, nos quedamos con el RCP para tratar causas reversibles. Y si sigue siendo no desfibrilable, ya pues nos continuamos con reanimación cardíaca. RCP. Siempre debemos evaluar las causas. Y existen causas reversibles y causas irreversibles. Dentro de las causas reversibles encontramos que el paciente que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio, normalmente encontramos que el paciente puede estar sufriendo un cuadro de hipovolemia, un cuadro de hipoxia, un cuadro de acidosis, son cuadros, trastornos. ¿Qué tipo de trastornos? Son trastornos ácido-base, ¿no? Y de esos trastornos ácido-base encontraremos, Sí, no, puede ser acidosis, la mayoría son ustedes, acidosis respiratoria, cuadros de hipocalcemia, hipercalcemia, cuadros de hipotermia. Asimismo podemos encontrar cuadros de neumotórax a tensión, cuadros de neumotórax a tensión, cuadros de taponamiento cardíaco, toxinas, cuadros de trombosis pulmonar, cuadros de trombosis coronaria, que como nosotros podemos apreciar la trombosis pulmonar, cuando se obstruyen, ¿no? los vasos, se obstruyen, digamos, se obstruyen, digamos, las arterias y generalmente van a producir una dificultad respiratoria, van a hacer que áreas del pulmón se puedan infartar. Lo mismo pasa con trombosis coronaria, ¿no? Donde nosotros podemos notar que tanto la arteria pulmonar como la arteria aorta van a digamos, a ser obturadas, van a ser, digamos, van a ser cerradas y en ese caso vamos a notar que áreas del pulmón van a sufrir procesos de microinfarto. Al sufrir procesos de microinfarto, vamos a poder notar de que ciertas áreas a ver, ejemplo, si un paciente sufre, digamos, de un cuadro de trombosis venosa profunda, lo que comúnmente nosotros llamamos las varices. Y por hacer del destino, ¿qué son las complicaciones o qué son las contraindicaciones para este tipo de pacientes? Que realicen viajes largos, ¿no? Que realicen viajes de larga distancia, donde su pie se encuentra inmovilizado y ellos no puedan, digamos, realizar movimientos de los músculos popliteos, ¿no? Ya que su motor, estos músculos, al contraerse, al relajarse, ¿qué hacen? Hacen que estos funcionen como una bomba y hacen que la sangre pueda tener un retorno venoso desde los miembros inferiores hacia el corazón. Pero si es que estos músculos no están en movimiento y gente que ya sufre de venas varicosas, sufre de varices, ¿qué hacen? Y cuando se exponen a largos viajes, generalmente la sangre se va espesando y ante un pequeño golpe o algo intenso, pueden llegar a formar coágulos y esos coágulos pueden llegar a ascender al corazón. Una vez llegado al corazón, por la vena cava superior o vena cava inferior, estas pueden llegar incluso a llegar al pulmón y es por eso que hablamos de una trombosis pulmonar.
Y para mala suerte, incluso es así donde vamos a tener cuadros donde vamos a formar incluso los accidentes cerebrovasculares, sea hemorrágico, sea isquémico, y vamos a poder notar este tipo de cuadros y casos, ¿no? Estos son, pero son causas reversibles. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene, digamos, cuadro de trombosis venosa profunda o así, los pacientes van a someterse a cuadros de anticoagulación para evitar que se formen coágulos, esto es evitar la formación de trombos y asimismo evitar el proceso de formación de pequeños infartos, ¿no? Que, digamos, van a ir, si se produce áreas de infarto, se va a dar disminución. ¿Disminución de quién? Disminución de la función de los órganos vitales, ¿no? Hay órganos que no pueden estar sin oxígeno por menos de, por ejemplo, el cerebro no te aguanta, ¿no? Con menos de 30 segundos el cerebro no puede y va a sufrir procesos de infarto. Asimismo, el corazón, los pulmones no pueden estar sin oxígeno por mucho tiempo. Y si tú le vas a predisponer a que los pacientes tengan oxígeno, sin oxígeno, es por eso que tocamos, ¿no? Y si estos son de gran magnitud o son, digamos, de gran calibre, es donde vamos a producir incluso paros cardiorrespiratorios, porque por eso es que si se obstruye un trombo de gran calibre, no permite el paso del oxígeno y vamos a ver que los puede desencadenar en esto, ¿no? Para iniciar el proceso del RCP, se debe, por sobre todo, asegurar que el paciente esté con la oxigenación debida, con la oxigenación adecuada, como es la administración de oxígeno. Como ya hemos mencionado, si es que el paciente no tiene ningún trauma, no tiene ninguna lesión, nosotros vamos a poder brindarle oxígeno solamente por cánula binasal, no solo por cánula binasal, sino también por el famoso AMBU, bolsa, válvula, mascarilla, como lo han podido ver. Asimismo, si el paciente no puede, digamos, ha tenido una lesión a nivel del macizo facial, a nivel no sé, del tabique y demás, vamos a poder notar que se va a requerir ¿de qué? Se va a requerir incluso de intubación. Y ya, pues, y se va dando lo demás, ¿no? Nosotros tenemos que, el objetivo es restaurar la circulación de manera espontánea. Y debemos comprobar siempre el ritmo, ¿no? Hay ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Los ritmos desfibrilables, como les mencionaba, los que te van a ser sometidos a fibrilación por ese equipo es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿no? En cambio, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, estos ritmos no se van a desfibrilar. Ahora, entonces, nosotros debemos también brindar un tratamiento farmacológico, vía de acceso puede ser intravenoso, intravenosa o intraósea. Y, por ejemplo, debemos colocarle adrenalina al paciente cada 3 a 5 minutos. Le podemos dar amiodarona, tanto para fibrilación ventricular como para taquicardia ventricular refractaria. O sea, ¿qué quiere decir? Que si es que tú, pese a haber hecho la amiodarona, ¿no? Le has hecho un proceso de RCP y no vuelve a su ritmo base, a su ritmo normal. Y si no vuelve a su ritmo normal, le podemos dar, digamos, amiodarona, ¿no? Para casos de fibrilación y taquicardia ventricular refractaria. Asimismo, debemos considerar la posibilidad de dispositivo avanzado por la vía aérea. Un registro cuantitativo de la onda de capnografía. ¿Para qué nos servía la capnografía? Para ver si es que el proceso de intubación era correcto y estaba de manera adecuada. Debemos tratar las causas reversibles, como ya se le ha mencionado en la lámina anterior, ¿no? Cuadros de trombosis, cuadros de hipoxias, hipovolemias, cuadro de acidosis metabólica que se puede corregir por vía con retos de electrolitos, hipotermia, mucha gente que se va a nevados y demás, y al final se calienta, el paciente se lo regula y todo vuelve a la normalidad. Y así, ¿no? Ay, y todo es un no. ciclo, ¿no? El RCP, de manera continua, se debe monitorizar la calidad de este. Y así, ¿no? Ahora, los medicamentos o los fármacos que nos ayudan a ver este tipo de CAC que utilizamos son la adrenalina, la vasopresina o noradrenalina, la lidocaína, la naloxona
la atropina y que estos se van a diluir, ¿no? La dosis que nosotros vamos a mencionar, por ejemplo, de la miodarona en la fibrilación, tanto en la fibrilación ventricular como en la taquicardia ventricular, la dosis de miodarona va de 300 miligramos, que es de 150 miligramos cada 3 a 5 minutos. El objetivo de la miodarona es volver, lo normal es que la frecuencia cardíaca se encuentre pues de 60 a 100, ¿cierto? Sin embargo, si la frecuencia cardíaca en un cuadro de fibrilación ventricular vamos a encontrarla por encima de los 200, va a estar 200, 250, ¿no? De la taquicardia ventricular también. Incluso hay cuadros de fibrilaciones, y estos cuando están por encima de 250, 300, el corazón está trabajando más de lo normal. Y la miodarona es un cardiovertor, digamos, natural, farmacológico. Y esto nos va a ayudar a volver a un ritmo sinusal. La lidocaína es opcional, ¿no? De 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso, hasta 3 miligramos le puedes dar. El sulfato de magnesio, hemos visto este tipo de casos que también se emplean en cuadro de ginecología, ¿no? Cuando la paciente gestante hace cuadros de preeclampsia, cuadros de eclampsia, se utiliza el sulfato de magnesio, ¿cierto? 2 ampollas, por ejemplo se coloca hasta 5 ampollas, ¿no? Y bueno, eso es en ginecología. Sin embargo, en este caso, para el cuadro de torsades de points, ahí utilizamos el sulfato de magnesio. ¿Y en qué dosis? De 1 a 2 gramos, ¿no? Diluidos en 10 mililitros al 5%, ¿no? De dextrosa al 5%. Cuidados postparo cardíaco. ¿Qué debemos hacer después de un paro cardíaco? El síndrome postparo cardíaco lo desarrolla, ¿no?, el doctor Vladimir Negovsky en 1970. Y el objetivo fundamental es, debemos tener 2 parámetros en consideración, que estamos viendo que existe un cuadro de isquemia y también la reperfusión corporal total. También a la vez que, o sea, una vez que ya tú hayas solucionado, hayas revertido la situación, no significa que tampoco de a porrazo le vas a reperfundir, ¿no? O sea, si es que tú por el corazón estaba acostumbrado a cierto flujo, un flujo alto no vas a querer reperfundir de manera brusca. Debes tener el cuidado respectivo de ser pausado y progresivo, ¿no? Disminuir el oxígeno, disminución del oxígeno posparo, ¿no? Porque tú le estabas dando la fracción inspiratoria de oxígeno normal es a 0.21, o también comúnmente llamado 21%, pero sin embargo, cuando estamos en un cuadro de RCP, nosotros le damos el oxígeno a un flujo de 100%. Y en ese sentido, si es 100%, vamos a tener que reducirle de manera paulatina, ¿no? Activación del sistema inmunológico y de coagulación también. Aumento de la falla multiorgánica, debemos cuidar eso, y también debemos cuidar el riesgo de infección, porque a veces por la desesperación, incluso muchos personales de salud no se colocan bien el guantes, o por las secreciones que el paciente tiene, requiere estar cambiándose constantemente, y a veces podemos cometer el riesgo de poder infectarlo el paciente. Siempre debemos cuidar que el paciente va a estar sometido y va a contar con un daño cerebral, ¿no? Porque, digamos, el paciente, como hemos visto, va a estar en un estado de hipoxia. ¿Qué quiere decir hipoxia? Disminución del oxígeno por un tiempo determinado, ¿no? Incluso la respiración va a disminuir, una respiración jadeante, una respiración boqueante, una disfunción del miocardio, porque el corazón, al haber menos oxígeno, sufren los órganos diana, ¿no? Corazón, cerebro, hígado, riñones. Una isquemia sistémica y una respuesta a la reperfusión. Solucionado el caso, solventado el caso, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando vemos cuadros de émbolos, cuadros de paro cardíaco, digamos, vemos cuadros de obstrucción por émbolos, y cuando vemos que se están desarrollando esto en el sistema sanitario, se puede realizar una trombolisis y también se puede realizar angioplastía. Y eso tiene sus horas, ¿no? La trombolisis por lo general debe ser colocada antes de las 12 horas, sobre todo en las 3 primeras horas, ¿no? Te da chance que puedas irte hasta 6 horas como máximo. Sin embargo, la angioplastía también es un buen método, ¿no? Que digamos, si se ha habido un trombo que se está enclavando en alguna arteria, digamos, cerca de la coronaria, o una arteria en la región cerebral,
o una arteria en todo el trayecto arterial, por angioplastía puede ser retirado, ¿no? Y el paciente va a reperfundir. Es por eso que muchos pacientes sufren cuadros de hemiplegia, paraplegia o cuadriplegia, dependiendo de cómo haya tenido, digamos, un coágulo, un trombo, un émbolo, ¿no? ¿Qué magnitud y qué dimensión? Sin embargo, si es que llegan a tiempo y están dentro de las 12 primeras horas, pues esta nos ayudará bastante, nos servirá de mucho. Realizamos a veces angioplastías, ¿no? Lo realizan los cardiólogos, ¿no? Lo realizan los cardiólogos y, por ejemplo, para eso utilizan el Alteplas, el Tecnecteplas, que son medicamentos útiles, ¿no? en cardiología. Y esos van a destruir o romper los trombos. Sin embargo, de no poderse por trombolisis, porque ya pasó la hora adecuada, tenemos cuadros de angioplastía. Y han habido muchos casos, sobre todo en Lima, en el Instituto Nacional del Corazón, se ha podido notar que son especialistas teniendo este equipo, ¿no? Estos equipos llegan y mucha gente que estaba condenada a tener una hemiplegia, una paraplegia, por el mecanismo digamos, de la angioplastía, se ha podido revertir y los pacientes han tenido una buena resolución, ¿no? Más de lo mismo, de cómo va el síndrome postparo cardíaco, son síndromes, ¿no? Que tienen una fisiopatología, que tienen una manifestación clínica y deben ser tratados posteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice un paciente con lesión postparo cardíaco, tiene una inadecuada autorregulación cerebrovascular, es por eso que estará en coma, está con mioclono, disfunción cognitiva, un estado vegetativo y el tratamiento, pues, ¿no? Generalmente cuando un paciente está con convulsiones, un paciente está con, digamos, está con un cuadro de predisposición a realizar cuadros digamos, de epilepsia, cuadros digamos, de convulsión, generalmente se les da hipotermia, ¿no? Se les baja la temperatura corporal para poder, digamos, evitar que el cerebro se active y empiece a convulsionar. Y así, ¿no? Son síndromes postparo cardíaco ya. Más de lo mismo, que tenemos fases, ¿no? O sea, la fase inmediata, la fase intermedia, que va desde las 6 a las 12 horas, la fase de recuperación, que va a las 72 horas, y la fase de disposición o rehabilitación, ¿no? Cuidados postparo. ¿Qué debemos hacer? Optimizar el estado hemodinámico del paciente. Quizás nos vaya a servir un cateterismo cardíaco para ver cómo va la hemodinamia del paciente, para ver cómo ésta se desarrolla y cómo se desempeña. Iniciar la hipotermia terapéutica, como les mencionaba, pero ¿con qué objetivo? El objetivo fundamental será evitar un proceso de convulsiones, desarrollar cuadros epilépticos a largo plazo, no a corto plazo, sino a largo plazo. Debemos buscar realizar una reperfusión coronaria, y esta reperfusión coronaria debe ser inmediato. ¿Por qué? Porque el corazón se va a predisponer a tener áreas de infarto, áreas de necrosis, de mionecrosis, y ¿qué va a suceder? Que el corazón va a dejar de latir, de funcionar de manera adecuada, ¿no? Porque debemos recordar que el corazón es un órgano, es una bomba aspirante, impelente, una bomba mecánica, ¿no? Que nunca ha dejado de latir desde que has nacido hasta el día de tu muerte. Sin embargo, cuando tú le predispones a tener áreas de infarto, áreas de necrosis, ya no todo el corazón es funcionante y va a sufrir más, y las áreas no dañadas van a trabajar mucho más de lo normal para cumplir la función que tenía en un inicio. Y es por eso que se debe proporcionar una reperfusión coronaria. ¿Para qué? Para que todo vuelva a la normalidad, para que todo sea de manera adecuada, pero eso es paulatino, ¿no? Paulatino, no de manera brusca. Debemos tener un control de la glucosa, es importantísimo ver cómo va evolucionando, cómo va yendo. Seguidamente, debemos optimizar la ventilación y oxigenación. Debemos ver que la saturación del oxígeno sea más del 94%. El objetivo fundamental es ese, ¿no? Debe haber un uso avanzado de la vía aérea y la capnografía. ¿Para qué decíamos que sirve la capnografía? Capnografía nos servía para ver si es que estaba bien, digamos, intubado nuestro paciente, ¿no? Ojo, no debemos hiperventilar también. ¿Por qué? Porque, como ya veíamos,
En un inicio sí, la fracción inspiratoria de oxígeno de nuestro paciente estaba en un 100%, como se mencionaba. ¿Por qué? Porque el paciente estaba inconsciente, porque el paciente no podía respirar. Pero una vez que el paciente, después de realizado, pasado el evento y está en recuperación, debemos ir bajando progresivamente el oxígeno. ¿Para qué? Para que pueda ventilar por sí mismo y ayudarlo, ¿no? Por eso que dicen no hiperventilar, al contrario, volver a un estado normal. ¿Cómo tratamos la hipotensión? Si la presión arterial sistólica es menos de 90 milímetros de mercurio, debemos darle bolos intravenosos o intraóseos, de que, endovenosos sobre todo, de 1 a 2 litros de lactato de Ringer o solución salina, ¿no? Como es el caso de cloruro de sodio, etc. Si se induce la hipotermia, debes pasar soluciones a 4 grados centígrados. Considerar las causas tratables. Para eso utilizamos vasopresores, como es la adrenalina o epinefrina, a una dosis de 0,5, de 0,1 a 0,5 microgramos por kilo por minuto. O la dopamina de 5 a 10 microgramos por kilo por minuto. Optimizar la ventilación y oxigenación, ¿no? Como les mencionaba, la saturación que esté más del 94%. El uso avanzado de la vía aérea y la capnografía y no hiperventilar. La hipotermia terapéutica está indicada en pacientes adultos comatosos, ¿no? La temperatura corporal debe oscilar entre 32 a 34 grados centígrados, en un tiempo no mayor de entre 12 a 24 horas. Se le debe suministrar cristaloides a 4 grados centígrados, lo que equivale a decir a 30 mililitros por kilogramo. En un infarto agudo de miocardio o sospecha de un infarto agudo de miocardio, ¿qué se debe indicar? La reperfusión coronaria, pero no brusca, sino de manera paulatina. Más de lo mismo, vemos restauración de la circulación espontánea, la energía de descarga, a ver a qué se le va a dar, si es, digamos, como ahí mencionábamos, ¿no? Cuando utilizamos el desfibrilador, como yo les mencioné en algún momento, el desfibrilador es una máquina, es un dispositivo ya preparado, que tiene paletas, que tiene previamente un sistema de dispositivo que te saca un EKG, y la máquina es la que hace todo el trabajo, e incluso la máquina te va a decir si es desfibrilable o no desfibrilable. Y hemos visto qué ritmos son desfibrilables. Encontramos que la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Pero si la máquina me bota que es una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, la máquina te va a indicar que no realices desfibrilación. Tratamiento farmacológico hemos visto que de utilizar epinefrina, vasopresores e incluso miodarona, ¿no? Que es el cardiovertor de elección natural, ¿no? Para eso no requiere de desfibrilar, sino solamente la miodarona a dosis tope, ¿no? de 300 miligramos. Dividida en dos, que la primera dosis de miodarona es un bolo de 300 miligramos, y la segunda dosis es de 150 miligramos. También encontramos las bradiarritmias. Encontramos, por ejemplo, la bradicardia. Es cualquier alteración del ritmo de la frecuencia cardíaca que se encuentre por menos de 60 latidos por minuto. Encontramos bradicardia sintomática, ¿no? Donde los síntomas y signos debido a esa frecuencia cardíaca son lentas. Estamos pasando de un extremo a otro. Si es que en un inicio, hace un momento estábamos con frecuencia cardíaca mayor de 160, 300, 250, 250, 300, ahora estamos volviendo a una frecuencia cardíaca ya sumamente lenta, una frecuencia cardíaca menos de 60. ¿Y qué debe pasar? ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente el paciente está pues con molestias, con dolor en el pecho, en la región precordial. Encontraremos que el paciente cuenta con dificultad respiratoria, debilidad, el paciente está débil, el paciente se fatiga, el paciente presenta mareo, está aturdido, el nivel de conciencia se encuentra sumamente reducido. Síncope quiere decir que el paciente tiene cuadros de, como si fueran desmayos, ¿no? Hay un famoso síncope vasovagal, que al momento de, el paciente está echado y se para, al momento de parar se siente como que el mundo se le quiere caer y muchos de ellos se caen. Es un cuadro de variación de presiones, un juego de presiones. En los signos de hipotensión ortostática, diaforesis, congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva, complejos ventriculares prematuros frecuentes o taquicardia ventricular. En el EKG podemos notarlo que la frecuencia cardíaca, a mí cuando aprendí cardiología, sobre todo aprendí a realizar
el cálculo en un EKG te dicen, ¿no? Te dicen 300 entre el número de cuadrados pequeñitos, entre el número de cuadrados, ¿no? ¿Cuántos cuadrados, digamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la imagen, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, por ejemplo, ¿no? En la imagen superior, en el extremo izquierdo, contamos que existen cuadrados grandes, 1, 2, entre onda y onda, como si fuera entre pico y pico, contamos cuántos cuadrados grandes hay, 1, 2, 3, 4, 5, más o menos 6. 300 entre 6, más o menos estamos calculando que es una frecuencia cardíaca de 50. Y si es una frecuencia cardíaca de 50, estamos viendo que está en una frecuencia, en una bradicardia. Y vamos viendo, ¿no? Pues una bradicardia sinusal porque existe onda P. Ahora vemos el bloqueo, hay bloqueos auriculoventriculares, bloqueo auriculoventricular de primer grado, el bloqueo auriculoventricular de segundo grado y así sucesivamente. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es que se va expandiendo, hay onda P y se va expandiendo, ¿no? El bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOVITS 1, que va creciendo y de un momento a otro desaparece un complejo. Y el bloqueo auriculoventricular de segundo grado se mantiene constante y se va alargando, ¿eh? La distancia entre complejo QRS se va extendiendo cada vez más. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado o también se llama disociación cardioeléctrica, ¿no? Porque ya vemos que hay una onda P, la onda P está distorsionada, una está después de la otra, o sea, ya no hay un orden adecuado. Lo correcto es onda PQRST, en ese orden, pero acá vemos, hay una onda P y luego después de la T está la P, y nuevamente aparece justo entre la QRS, la P está antes de QRS y vemos, ¿eh? O sea, está una disociación. Cuando un paciente está con bradicardia debemos valorar el estado clínico, ¿no? Si la frecuencia cardíaca es menos de 50 latidos por minuto. Debemos identificar y tratar las causas subyacentes, mantener la vía aérea permeable, monitorización cardíaca, la presión arterial y la saturación intravenosas, ¿no? El EKG es el toma de 12 derivadas. ¿Qué signos y síntomas no son indicativos o sugestivos de pobre perfusión causadas por la bradicardia? Vemos que encontramos con la hipotensión arterial, la alteración del estado mental, signos de shock, molestias torácicas y falla cardíaca aguda. Medicamentos a tratar para el cuadro de bradicardia encontramos, por ejemplo, la atropina. Esta famosa atropina no va a ser efectiva si es que estamos utilizando un marcapaso transcutáneo o una perfusión con dopamina o adrenalina. Debe ir sola. Consultar a un experto y ver un marcapaso que sea intravenoso. La dosis de atropina para elevar la frecuencia cardíaca está endovenosa. La primera dosis se le da de 0,5 miligramos en bolo. Repetir cada 3 a 5 minutos. El máximo que se le puede dar es 3 miligramos. También podemos utilizar dopamina de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto y la adrenalina también de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto. Vemos ahí, podemos apreciar que ante una bradicardia, la frecuencia cardíaca será menos de 60 latidos por minuto. Esta es inadecuada para un estado clínico. ¿Qué debemos hacer? Mantener la vía aérea permeable. Ayudar con ventilación si es necesario. Cánula binasal, ¿no? Administrar oxígeno, monitorizar el EKG para ver el ritmo. ¿Qué signos o síntomas de baja perfusión son sugestivos de bradicardia? Si hay una alteración del estado mental, hay un dolor en la región precordial, hay una hipotensión arterial. Otros signos de shock, perfusión, si hay una perfusión adecuada, vemos, por ejemplo, si hay una perfusión adecuada, nosotros lo podemos notar y manifestar, ¿no? En el monitor, pero sin embargo, si hay una mala perfusión, tendremos que prepararnos para lo siguiente. Preparar el marcapaso transcutáneo, para sobre todo bloqueos auriculoventriculares de segundo grado tipo 2 o bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Atropina de 0,5 miligramos intravenoso hasta
¿Cuánto? Hasta 3 a 5 minutos, máximo 3 miligramos. Asimismo, adrenalina de 2 a 10 microgramos por minuto. También dopamina de 2 a 10 microgramos por kilo por minuto. Glucagón de 3 miligramos a 3 miligramos por hora. También nosotros podemos notar que debemos concertar, ¿no? Ver el marcapaso intravenoso, tratar las causas posibles y consultar expertos. Siempre consultar expertos. Porque no todo está complicado. Taquicardia con pulso. Vamos a notar, digamos, que en este ítem, en este parámetro, encontramos taquicardias con pulso. Vemos que el QRS puede estar estrecho o el QRS puede estar ancho. Vamos a poder notar, digamos, de que si el QRS es estrecho, vemos que puede ser regular o irregular. Y si el QRS también es ancho, puede ser regular o irregular. Si el QRS es estrecho, encontraremos patologías como cuáles. Si el QRS es estrecho y las ondas QRS son regulares, encontraremos, por ejemplo, la taquicardia supraventricular. Asimismo, encontraremos al flúter auricular. Pero si el QRS es estrecho y es irregular a su vez, encontraremos ejemplos, fibrilación auricular, al flúter auricular. Encontraremos a la taquicardia auricular multifocal. Y si estamos frente a un QRS ancho, y si es regular, encontraremos a la taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular con aberrancia. Si este es QRS ancho y es irregular, a la fibrilación auricular con aberrancia, fibrilación auricular con excitación y taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? O torsada de points o torsada de puntas. Taquicardias con pulso. ¿Qué debemos hacer? Siempre preguntarnos. ¿Preguntarnos qué? Debemos preguntarnos que la frecuencia, si está rápida o si la frecuencia es lenta. Debemos notar si el ritmo es regular o el ritmo es irregular. El QRS, si el complejo es ancho o el complejo es estrecho, como mencionábamos anteriormente. A nivel morfológico debemos ver si es monomórfico o polimórfico. Y seguidamente si el paciente se encuentra estable o inestable. Vemos ejemplos de taquicardia ventricular. En ambos casos vemos que, los QRS son generalmente estrechos, ¿no? Y vemos mayor cantidad de... la frecuencia cardíaca se encuentra, ahí ve, más aún encontramos la fibrilación auricular donde no existe ondas P. Y si no hay ondas P, estamos frente a un cuadro de fibrilación auricular. Y esta generalmente puede llegar hasta 300, 250, 300. Y se requiere el uso de amiodarona y diversos medicamentos para regular y bajar esa frecuencia cardíaca. ¿Qué debemos hacer con la taquicardia con pulso? Valorar el estado clínico del paciente en taquicardia, si este es más de 150 latidos por minuto, identificar y tratar la causa subyacente, mantener la vía aérea permeable, brindar oxígeno, monitorización cardíaca de la presión arterial y la saturación de oxígeno. La taquiarritmia persistente, ¿qué es lo que causa? Si vemos, si el corazón está con taquicardia, a la larga te puede llevar a hipotensión. Alteraciones del estado mental, signos de shock, molestias torácicas y falla cardíaca aguda. La cardioversión sincronizada se debe primero al paciente sedarlo, ¿no? Y si el complejo es estrecho y es regular a la vez, debemos considerar el uso incluso de adenosina. Vemos que el complejo, si a dosis bifásico o dosis monofásico, ¿no? Vemos, en este caso estamos utilizando el desfibrilador. Y si estamos utilizando el desfibrilador, encontramos que si es el estrecho regular, es bifásico, a dosis bifásica encontramos de 50 a 100 joules. Y si es monofásica, igual de 50 a 100 joules. Si el estrecho es irregular, en el dispositivo bifásico utilizamos de 120 a 200 joules. Pero si es monofásico, estamos utilizando 200 joules. El ancho regular. Si el ancho es regular,
si utilizamos el dispositivo bifásico a 100 joules, y si utilizamos el dispositivo monofásico igual a 100 joules también. Si el ancho es irregular, utilizamos energía de desfibrilación en ambos casos. Y si estamos frente a una taquicardia supraventricular o flúter auricular inestable, en el dispositivo bifásico no se le da nada, y en el dispositivo monofásico utilizamos una carga de 200 joules. Encontramos, digamos, desfibrilación sin pulso, taquicardia ventricular monomórfica o polimórfica, y fibrilación auricular, fibrilación ventricular, y luego podemos notar que bien claro dice, ¿no? Nunca se desfibrila. ¿Quién nunca desfibrilas? Tú puedes desfibrilar a la fibrilación ventricular o a la taquicardia ventricular. Tú puedes desfibrilar a este tipo de pacientes, tipo de acciones. Pero ¿a quién nunca se desfibrila? ¿A quién nunca vas a desfibrilar? A la sistolia y a la actividad eléctrica sin pulso. A esos nunca vas a desfibrilar. Ojo, ¿eh? La cardioversión, no es sincronizada, si no es sincronizada y el QRS es más de 0,12 segundos, buscamos la forma de utilizar un acceso intravenoso, el EKG con 12 derivadas. Debemos utilizar la adenosina solo si es regular y monomórfica. Debemos considerar perfusión de antiarrítmicos para mantener y volver a un ritmo sinusal. Siguiente, si vemos que el QRS es mayor de 12 segundos y nos permite un acceso endovenoso, en ambos casos igual, ¿no? Vamos a ver que igual el QRS es ancho y vamos a ver que nos va a dar el mismo. Es otro algoritmo de taquicardia con pulso. Vamos a ver antiarrítmicos que nos van a dar taquicardia para casos de taquicardia con QRS ancho y estable. Encontramos ahí, por ejemplo, la procainamida, la miodarona y el sotalol. La procainamida de 20 a 50 miligramos por minuto hasta la supresión de la arritmia. Ensanchamiento QRS más del 50% o hasta dosis máxima de 17 miligramos por kilogramo. Infusión de mantenimiento de 1 a 4 miligramos por minuto. La miodarona, esta miodarona es 150 miligramos por 10 minutos. Si se repite la taquicardia ventricular, repetir. Infusión de 1 miligramo por minuto durante 6 horas. El sotalol a 100 miligramos, 1.5 miligramos por kilo durante 5 minutos. Evitar en QT prolongada. Bueno, vamos a ir entrando a la parte final porque es un tema demasiado extenso y netamente es cardiológico. Vamos a ver que hay bloqueos auriculoventriculares, hemos mencionado 3, ¿no? De primer grado, de segundo grado tipo 1, segundo grado tipo 2 y bloqueo auriculoventricular de tercer grado. En este caso estamos viendo un bloqueo auriculoventricular tipo Novitz 1. Hay más de lo mismo que ya hemos ido mencionando, que hacer un cuadro de bradicardia, si la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto, mantener la vía aérea permeable, ayudar con la ventilación, brindarle oxígeno, monitorizar el EKG, y si tiene síntomas de baja perfusión, ¿no? Ver el estado mental, si tiene dolor torácico, y vamos viendo, ¿no? Podemos incluso preparar marcapaso transcutáneo, podemos darle atropina, adrenalina, dopamina y hasta glucagón, que yo lo hemos ido mencionando. Vemos otro caso donde encontramos paciente con taquicardia ventricular polimórfica o torsada de Points o torsada de puntas, que para eso se requiere el uso de sulfato de magnesio como tratamiento. Esto es como se había mencionado, ¿no? En casos que comience el RCP, administramos oxígeno, consignamos monitor para desfibrilar. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables? La fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los ritmos no desfibrilables es la actividad eléctrica sin pulso y la asistolia.
Eso sería toda la presentación, chicos. En realidad es un tema muy extenso, muy amplio. Estamos hablando casi prácticamente a un nivel de cardiología ya casi. ¿Alguna pregunta, alguna duda, interrogante? ¿Alguna duda, alguna pregunta para poder ir quitando? Porque, a ver. Sí, les voy a brindar a la encargada, a la administradora. Justo ahorita, acabada la clase, yo le voy a proporcionar. Sí, realmente, o sea, es que este es un tema ampliamente, como han podido ver, no es, este es el soporte vital, soporte cardiovascular avanzado. Ok, no he recibido ningún trabajo. Esto no es También el trabajo, por favor. Este no es, ¿cómo se llama? Un soporte vital básico, ¿no? El avanzado ya involucra ya, básicamente es utilizar más, digamos, incluso medicamentos, utilizar el desfibrilador, como nosotros hemos podido ver, que existe desfibriladores monofásicos y fásicos, como les mencioné en algún momento. Nuestro sistema sanitario nos indica que nosotros debemos contar con desfibriladores. Estos lo encontramos sobre todo en el segundo nivel de atención, 2.1 en adelante. Y podemos notar que a veces muchas ambulancias en nuestro estado peruano incluso no cuentan con esto. Y es por eso que hemos visto fallecer a muchos pacientes, a muchos futbolistas, incluso jugando en la altura, ¿no? He visto casos de 2, 3 futbolistas que jugaron en el Cusco y les dio un infarto, y los pacientes se enteraron que tenían una miocardiopatía hipertrófica. Y esa miocardiopatía hipertrófica hizo de que ellos puedan fallecer, y no contaban con un desfibrilador a la mano y tampoco el entrenamiento adecuado. Sin embargo, pues estas son las indicaciones que debemos tener, ¿no? Y por eso es que acá no solo es contar con el desfibrilador, porque este desfibrilador, si bien es cierto, te va a ayudar, te va a servir para que previamente la máquina es que realiza el EKG, te toma un EKG, te pone las paletas y te pone las almohadillas en el extremo superior derecho del tórax y en el extremo inferior del abdomen, y tú pones las paletas. Antes de colocar las paletas, pones los chupones, y al realizar la máquina es la que realiza todo el proceso. Y te va a indicar, no, este ritmo es desfibrilable y este ritmo no. ¿Qué ritmo es desfibrilable? La taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. ¿Y qué ritmos nunca debes desfibrilarlos? Bien claro es la actividad eléctrica sin pulso y la sistolia. Son ritmos que nunca deberías desfibrilar. Ahora, si tú, digamos, de todas maneras, el objetivo fundamental es que la frecuencia cardíaca se encuentre entre 60 a 100, para que no pueda sufrir, para que el corazón vuelva a su estado fisiológico. Sin embargo, si la frecuencia cardíaca está por encima de 150, 200, 300, como lo vemos en la fibrilación auricular, en torsades de Points, entre otras patologías, vas a hacer que el corazón trabaje más. Y si trabaja más, el corazón se va a hipertrofiar y va a generar alteraciones no adecuadas. Entonces, en ese sentido, se requiere de volver a su ritmo normal, y para eso, como hemos visto ahí, constantemente utilizamos la miodarona. La miodarona, que en un primer momento le damos a dosis de ataque de 300 miligramos, y en un segundo momento le damos una dosis de 150 miligramos. El objetivo fundamental es volver a un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir ritmo sinusal? Que pueda estar la presencia de la onda P, y asimismo pueda estar una frecuencia cardíaca entre 60 a 100, ¿no? Que es lo óptimo, ¿no? Pero pese a eso, no se puede digamos, con la miodarona. Incluso hablamos casos de adenosina también. Recién utilizaremos lo que es el desfibrilador, la máquina de desfibrilación, ¿no? Encontramos, como hemos dicho, hay bifásicos y monofásicos. Monofásicos es de 360 joules y bifásicos de 200 joules, ¿no? Ahora, siempre tener en cuenta que debemos aperturar, visualizar, ver bien lo que es la vía respiratoria, ¿no? Cuidar
primero cuidar una vía respiratoria adecuada, porque vemos que para nosotros, ¿a quién realizamos un RCP? Tú le realizas el RCP a un paciente que está caminando, te está hablando, que quizás ahorita ves a tu hijito, hermana, no sé, está en tu casa, donde estés tú, y ves un chico que está caminando, ¿le vas a hacer RCP? Eso es imposible, ¿cierto? ¿A quién le hace el RCP? Se le hace pues a pacientes, uno, que estén inconscientes, dos, que tengan dificultad respiratoria, que estén con una respiración jadeante, que no puedan respirar, que tengan una frecuencia cardíaca muy débil y que sobre todo estén inconscientes. Ahora, este grado de inconsciencia se puede ver a múltiples causas. Mucha gente que está en la sierra acostumbran a masticar coca, están masticando la coquita, plum, y se asfixian y se atoran, y no pasa el aire. O así mismo también están comiendo, les gusta la carne, y plum, se meten un rollo, una porción grande de carne, y al final el paciente también se va a asfixiar. Y simple y sencillamente, ¿qué te dice? Hiperextiende el cuello. ¿Extiende el cuello para qué? Para que tú puedas, digamos, puedas ayudarlo a respirar. Y si encuentras que hay algo, un cuerpo extraño ahí, con tu dedito puedes sacarlo siempre y cuando teniendo en cuenta buscar aislantes, ¿no? Puede ser un palito, puede ser maderita, ¿para qué? Para que puedas, digamos, aislar, quitar ese cuerpo extraño, ¿no? Entonces, en ese sentido, se debería tener eso, ¿no? Primero, uno, entonces, recapitulando todo y haciendo un resumen para poder ya finiquitar este tema es, primero, la Sociedad Americana de Cardiología te da dos enfoques. El primer enfoque es un manejo de RCP intrahospitalario y el otro es extrahospitalario. Pero por lo común nosotros utilizaremos pues, el extrahospitalario, ¿no? Porque es lo cotidiano, ¿no? Y en eso nos manifiesta eslabones, en los cuales nos manifiesta hasta 5 eslabones, en los cuales nos dice primero, ¿qué debe hacer? Primero nosotros debemos activar el sistema de emergencia, llamar, alertar. Puede ser capo, puede ser genio, pero solo no vas a poder hacer todo. Entonces tienes que avisar al 105, SAMU, los bomberos, serenazgo, etcétera, ¿no? Tú llamas, digamos, a dar alerta porque necesitas socorrer, necesitas ayudar resolver una emergencia. Una vez activado el sistema de emergencia, el haber llamado, el haber comunicado, el haber dado parte, porque, digamos, si tú vas a hacer un RCP, tú puedes agotarte, puedes cansarte, y si, digamos, son dos, y si en algún momento tú requieres de, digamos, el paciente requiere de oxígeno, requiere desfibrilación, o sea, tú no eres la máquina, o sea, necesitas más instrumentos. Es por eso que tú vas a avisar, vas a llamar. En ese sentido, tú primero activas el sistema de emergencia. Y digamos, puede ser muy genio, pero en ese momento te puedes bloquear por la tensión, por la gente se acumula, se amontona. Pero ¿qué pasa? Entonces tú podrías, digamos, ayudarlo, al tan solo alertando, tan solo dando ayuda, dando aviso, pues ya en ese momento otra gente vendrá, ¿no? Y capaz más especializada. Seguidamente se realiza el proceso del RCP, que son las compresiones, que son normalmente un cuadro de 30 compresiones y 2 ventilaciones, generalmente cuando son adultos, ¿no? Y cuando así haya un reanimador o dos reanimadores, cuando el paciente es adulto, tú le puedes realizar 30 compresiones y 2 ventilaciones. Sin embargo, si el paciente es niño o el paciente está en edad pediátrica, tú, así haya uno o dos reanimadores, las compresiones son, si hay un solo reanimador, ¿cómo se llaman las compresiones? Serán 30 compresiones y 2 ventilaciones, pero si encontramos a dos reanimadores o más, las compresiones serán 15 compresiones y 2 ventilaciones. Pero eso no sucede en un adulto, ¿no? En un adulto sí es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Adulto, así claro. Si es niño o edad pediátrica, si hay un reanimador es 30 compresiones y 2 ventilaciones. Pero si hay dos o más, ojo, estamos hablando de pacientes en edad pediátrica o RNs, si hay dos o más reanimadores, será 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Ya? Eso bien claro para poder, ¿cómo se llama? Finiquitar esto. ¿En dónde decíamos que se realizaban las compresiones? A nivel de la apófisis sifoides, ¿no? Cuando son adultos. Pero cuando son niños, generalmente utilizamos lo que son los pulgares y vamos más o menos por el tercio medio del esternón. Y cuando son gestantes también se utiliza más, un poquito más arriba, ¿no? De modo que tú estás una gestante, le haces RCP y ayudas a acelerar el proceso de parto. Y eso no está bien.
Seguidamente, decimos que es entre la profundidad es de 4 a 5 centímetros, donde tú vas a poder realizar la compresión. Los brazos deben estar en forma perpendicular, los dedos deben estar, las manos deben estar entrecruzadas, en forma de cuña, y bueno, pues realizamos el proceso de compresión, ¿no? Seguidamente, después pasamos después de realizar el RCP, lo llevamos al paciente con la ambulancia al establecimiento. En ese proceso se puede, si es que no ha habido una resolución, se puede realizar una desfibrilación, y seguidamente en el hospital ya se hospitaliza y se realiza cuidados post-paro cardíaco, ¿no? Y se le va a dar la medicación, estará hospitalizada cierto tiempo y el paciente puede salir. Eso es lo que indica los eslabones de la Sociedad Americana de Cardiología, ¿no? Igual, eso es para un paciente cuando es un ambiente extrahospitalario, ¿no? Pero cuando es un ambiente intrahospitalario, como se ha ido mencionando, y va a ir de manera igual, ¿no? Se realiza, digamos, se realiza el llamado al personal que se encuentra, puede ser el médico de guardia del área de cardiología o el neurólogo, porque en ese momento todavía uno no va a saber, no va a distinguir, ¿no? Por qué está el paciente con un cuadro de inconsciencia. A nivel intrahospitalario, como mencionaba, se vigila y se prevé que puede hacer algo, se realiza el reconocimiento. Finalmente hace el RCP, la desfibrilación y igual, ¿no? El soporte que se le va a dar post-paro. Y así, vamos a ver que siempre va a haber un líder, que es el líder debe manejar el equipo de manera asertiva, de manera correcta, porque cada integrante del equipo es útil, cada integrante de la tripulación es importantísima, porque por ejemplo vamos en SAMU, hay un enfermero, un médico, un paramédico que siempre están ahí y cada uno tiene una función adecuada, ¿no? Siempre mantener la vía aérea, como hemos mencionado, permeable. Si es que tú no puedes realizar, no puedes poner una cánula binasal o no puedes poner no puedes realizar una respiración con el ambú, que es la bolsa válvula mascarilla, te verás obligado a realizar una intubación endotraqueal, ¿no? Y como vemos que una intubación endotraqueal está bien monitorizada con la capnografía. Eso hemos ido mencionando, ¿no? Hemos visto los ritmos de paro, eso es un dato importantísimo, ¿no? Que el 21, la supervivencia de los pacientes que se realizan RCP es del 21%, pero sin embargo, los que no se realizan RCP, la sobrevida es sin paciente con paro cardiorrespiratorio, sin realizarse RCP, su sobrevida es del 5%. Más de lo mismo, hemos visto los ritmos desfibrilables, hemos visto que los ritmos desfibrilables son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. Los ritmos no desfibrilables que nunca se desfibrilan es la sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Medicamentos que hemos utilizado, por ejemplo, para este tipo de actividades, hemos visto la miodarona, la lidocaína y el sulfato de magnesio. En un inicio, la miodarona le damos a dosis de 300 miligramos, o una segunda dosis de 150 miligramos entre 3 a 5 minutos. Esto es un cardiovertor eléctrico, ¿no? Natural, por fármacos, que nos ayuda a llevar un ritmo sinusal. Y así, lidocaína, encontramos sulfato de magnesio también que hemos mencionado, que normalmente podemos apreciar en pacientes que tienen mujeres, sobre todo que están con cuadro de eclampsia, preeclampsia, que es útil para ellas también, y en este tipo de casos también nos ayuda a reducir en cuadro de torsades de points o torsada de puntas, ¿no? Y bueno, creo que los cuidados post-paro cardíaco, hemos dicho que tiene mantener la saturación por encima del 94%, debemos utilizar un uso avanzado de la vía aérea y la capnografía, asimismo no hiperventilar, ¿no? Porque como hemos dicho, de un inicio cuando tú le puedes brindar tu oxígeno al 100%, que es útil porque el paciente está inconsciente, porque no respira, pero sin embargo cuando ya el paciente está retomando la conciencia, el paciente está saliendo del cuadro, debe reducir la fracción inspiratoria de oxígeno. Y bueno, también se aplica la hipotermia terapéutica, ¿por qué? Porque generalmente cuando los pacientes tienen ciertas áreas del cerebro infartadas o del cuerpo, sobre todo el cerebro, van a predisponer a focos epileptógenos. Y una medida útil, una medida importantísima es utilizar pues, lo que es hipotermia terapéutica, ¿no? Llevando el cuerpo a una temperatura de 32 a 34 grados centígrados en un tiempo no más de 24 horas,
Asimismo, si requiere cristaloides, le podemos brindar a una temperatura de 4 grados centígrados. Y bueno, ¿no? Es las radiorritmas que ya hemos ido mencionando. Y bueno, en realidad es un tema muy bonito, muy interesante, ¿no? Y a la vez se le va a pasar la diapositiva. Bueno, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Con eso estaríamos cerrando la exposición. En realidad, esto es el soporte cardiológico avanzado, ¿no? Con esto estaríamos culminando la presentación del día de hoy, esperando que por lo menos se hayan llevado algo para... Se le va a compartir las diapositivas, queridos alumnos. En realidad este es un tema muy bonito, pero a la vez es mucho, ¿no? Para poder, digamos, abordar, ya es a profundizar todo esto, ¿no? Es complicado, ¿no? Pero realmente se tiene que realizar la revisión de mucho más datos, mucho más cosas, ¿no? Por ejemplo, y que se lleven cosas claras, ¿no? Por ejemplo, hay ritmos que se desfibrilan. La máquina hace todo el trabajo por sí sola. Como te digo, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular, ¿cómo se diagnostican? Colocando los chupones. Y los chupones, digamos, así como sacarte un EKG, la máquina el desfibrilador lo tiene, y los tiene sincronizado también, o sea, es parte de sus componentes. Entonces la máquina imprime y te dice, ¿no? Estamos frente a un ritmo de fibrilación ventricular, cargue las paletas y colóquelo en un tiempo de 10 segundos, cargas y ¡fum! El paciente, 1, 2 y para eso debes rasurar el pecho, debes que esté seco, colocas las paletas y el paciente va recuperándose y mejorando, ¿no? Sin embargo, si es que el paciente, si vemos que no se puede, digamos, o sea, la máquina te dice que no estamos frente a una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, entonces, evidentemente, son ritmos que nunca se desfibrilan. Y la máquina te va a decir, no desfibrilar, no desfibrilar. Entonces, por ese sentido, que se lleven, ¿no? Eso, ¿no? Ritmos desfibrilables que puedes utilizar con la máquina. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Ritmos no desfibrilables que no debes desfibrilar. Actividad eléctrica sin pulso y asistolia. No se debe desfibrilar. Y si es que no se puede desfibrilar, ¿lo dejaré así nomás a mi paciente que se muera, que se complique? No, falso. ¿Qué medicamento puedo utilizar? Amiodarona. La amiodarona es un cardiovertor farmacológico, no eléctrico, sino farmacológico. ¿A qué dosis? Dosis tope de 300 miligramos en un inicio. Y después de 3 a 5 minutos les daré 150 miligramos. Y después ya empezaré a utilizar, no puedo dar incluso un antiarrítmico, le puedo dar anticoagular a mi paciente, evitando el riesgo de trombos con enoxaparina, ¿no? Puedo, digamos, darle un antiarrítmico, un beta-block, por ejemplo. Y así, ¿no? Vas concatenando tu tratamiento. Incluso se puede dar adenosina. Bueno, muchachos, eso sería todo por el día de hoy. Esperando que hayan podido haber tomado algo de esta clase. Paso a despedirme, deseándole lo mejor y bueno, pues, ¿no? Compartir todo este tipo de cosas.